Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento TV. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con el doctor Gustavo Leal sobre qué tan seguro es el seguro del desempleo. No se vayan, sigan con nosotros. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros en la Contracorriente. Hoy en la noche vamos a conversar con el doctor Gustavo Leal. Gustavo es doctor en economía, nadie es perfecto, ustedes saben. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho varios postdoctorados en Innsbruck, en España, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y autor de más de 2 docenas de libros sobre política social. Gustavo, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en la Contracorriente. Al contrario, Luis, muchas gracias por invitarme. Bueno, resulta que la Cámara de Diputados acaba de aprobar un seguro de desempleo y una pensión universal. Lo hace después de un conjunto de reformas, como la reforma fiscal, la reforma laboral, ¿no? Presentando esta nueva red de seguridad social como un gran avance en la defensa de los intereses de los más necesitados. ¿Podrías explicarnos un poco brevemente en qué consiste el seguro de desempleo y en qué consiste la pensión universal? Y luego vamos a hacer un poco de historia de dónde vienen estas ideas, etcétera, etcétera. ¿Cómo no, Luis? Sí, las dos modalidades que se aprobaron en la votación bastante dividida de apenas hace 2 días. Bastante dividida, estás quiere hablando... decir, en la última votación tenemos 202 votos en contra 240 votos a favor. Es una votación muy dividida que revela algo muy importante, que es que el fenómeno Manlio Fabio Beltrones, en términos de ser el articulador de este proceso, tuvo que hacer una alianza que yo llamo sucia con un segmento del PRD y tuvo en contra toda la votación del Partido de Acción Nacional. Y esta votación, con solo 38 votos de diferencia, muestra que si realmente se hubiera debatido como se debían las dos figuras, el desenlace hubiera sido muy diferente. Bueno, ¿en qué consisten esas dos figuras? Ahorita regresamos, claro, si quieres, a este debate. Consisten básicamente en lo siguiente: son lo que la OIT llama la protección social OIT, mínima. Organización Internacional del Trabajo, un organismo que regula a nivel internacional las relaciones laborales, ¿no? Y que establece estándares, en fin. Claro, sí. La OIT presentó la idea de unos pisos básicos de protección social hace apenas unos 3 o 4 años. México los adoptó muy en consonancia con estas ideas que tenían de sustituir la seguridad social integral por esta versión mínima, y entonces ofrecen una pensión mínima universal que en verdad es ridícula, casi se podría decir, es un insulto, dado que se ofrece... ¿Pero qué significa pensión mínima universal? La presentan como para todos. ¿Pero qué sería una pensión? ¿Una cantidad de dinero? 580 pesos mensuales. ¿Que se da a todo mundo? A todos los que tengan una pensión que esté, podríamos decir, abajo de esos 580
pesos mensuales. Y universal significa Que esa era la venta que hicieron, que era para todos, lo cual no es cierto. para todos es Para todo ciudadano mexicano. hayan cotizado o no al Seguro Social o al O a ISSSTE cualquier o a otro cualquier seguro, otro, sí. ¿no? O sea, una especie de seguro de los viejitos, como se le llama popularmente a la medida que tomó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo? El DF, sí. Ok. El programa de adultos mayores. Y en el caso del seguro de desempleo es todavía más ominosa el alcance mínimo de la prestación, porque se ofrecen 6 pagos decrecientes ¿A quién? a aquellos que queden desempleados, ¿sí? Pero solo acotando el universo de impacto a los trabajadores del apartado A, que son aproximadamente 14 millones de trabajadores mexicanos. Todos los demás están excluidos. O sea, estamos hablando de gente que tuvo un empleo y lo perdió. Y lo perdió. Y que va a recibir un pago hasta en 4 ocasiones. En 6 Entonces, dices, ocasiones 6 decrecientes. ocasiones, de arriba para abajo. Claro. Pero para hacer eso, antes tuvieron que cotizar Al apartado, o sea, ser trabajadores, como quien dice, amparados por el IMSS. Es decir, 14 millones son los que tenemos ahí, pero el universo está reducido a 2.2 millones de mexicanos. Bueno, ahora regresamos a estas Claro. dos figuras, si te parece. ¿De dónde viene esta idea? O sea, tú nos dices que es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno hace suyo, pero en la campaña de Peña De Peña Nieto y empieza, todo esto sí. se comenzó a manejar. Claro, ahora vamos, este es el desenlace de una propuesta que tuvo mucha presencia en la campaña de Peña Nieto y que fue impulsada por grandes intereses para justificar el incremento que iba a haber en el IVA con la propuesta original de reforma fiscal. Peña Nieto retomó unos estudios de Santiago Levy, unos estudios que tratan... ¿Quién es Santiago Levy? Santiago Perdón. Levy es el tecnócrata que diseñó el programa Oportunidades, Progreso Oportunidades, y es el peor director en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000-2005. Bueno, estamos hablando de un funcionario de larga trayectoria Sedillista. En el mundo de la política mexicana, que también ha tenido puestos en organismos Actualmente está en el BID, multilaterales. así es. Ok. Santiago Levy representa un modelo que el peñismo va seguramente a superar, es la tecnocracia fría y dura, que le tocó poner orden en las cuentas antes de que se entregara el poder por parte del PRI al Partido Acción Nacional. Y tú dices, la propuesta original fue diseñada por él. Es digamos. reconocido por el propio Peña Nieto en su libro. Y empujada por intelectuales mediáticos, básicamente 2, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. ¿Un libro de Peña Nieto, dijiste? Peña Nieto escribió, bueno, hay un libro que le prepararon a Peña Nieto, un libro de campaña, y en ese libro se hacía un cuadro global de las reformas que el país necesita, como a ellos les gusta decirlo. Es muy importante que vinculemos desde el principio para comprender el desenlace, que Peña Nieto decía lo siguiente siguiendo a Levy: vamos a ofrecerle a la mayoría 4 derechos exigibles y los vamos a financiar con un IVA incrementado. Pero el gancho eran los 4 derechos exigibles. ¿Cuáles eran estos 4? Acceso a la salud, que nunca definió Levy, una pensión universal, tampoco definida, un seguro de desempleo y el cuarto, un seguro de riesgos de trabajo. Peña Nieto hizo de esto su bandera de campaña para decir que él iba a dar seguridad social universal. Y desde el principio quedó claro que en verdad era una coartada para justificar el incremento al IVA, diciendo que lo que te iban a subir de IVA te lo iban a devolver ahora con estos 4 derechos exigibles. Así nació la propuesta. O sea, estas 2 reformas forman parte de una propuesta de campaña que contempla otras 2 iniciativas más. Así es. Y que busca justificar el aumento al IVA para financiarlas. En verdad, el incremento del IVA era para compensar, aquí viene el asunto interesante, dentro del cuadro de las agendas de Peña Nieto, su cuadro reformista, la reforma madre de ellos era la energética. Eso implicaba que si había un proceso de privatización franco, como vimos que se estableció, México iba a perder renta petrolera. Para compensar esa renta se necesitaba el incremento del IVA. Esa es la vinculación entre la reforma energética y esta propuesta de seguridad social universal. Lo que se iba a perder por concepto de la renta petrolera se iba a recuperar elevando el IVA, pero habría que aprender a venderlo. Aguilar Camín y Castañeda se dedicaron en medios
a justificar la ventaja de este sistema universal. Pero en verdad lo que se estaba diciendo es, con eso vamos a compensar lo que se pierda por concepto de la renta petrolera. Bueno, pero ¿quién puede estar en contra de que cualquier persona tenga una renta asegurada a partir de cierta edad como parte de un beneficio del Estado? ¿Y quién puede estar en contra de que un trabajador que pierda su empleo tenga garantizado un ingreso mientras consigue otro? O sea, no da la impresión de entrada de que sean malas propuestas. ¿Dónde está el problema? En contra de eso estaba principalmente yo bueno, y muchos analistas, que lo que planteamos desde el principio fue que si esta propuesta hubiera sido una propuesta integral, es decir, tú tuvieras derecho a una pensión seria y a un seguro de desempleo moderno como lo hay en buena parte de los países europeos, aunque ahora están realmente sometidos a una ofensiva fiscal, esto evidentemente hubiera tenido una naturaleza de integralidad que no podía haber tenido ningún parche. El asunto es que nacía en mínimos. Desde el principio había un truco que sobre todo la izquierda y particularmente el PRD no supo distinguir, y eso tuvo un costo muy alto en la votación final, que es que aquí no se estaba realmente ofertando un esquema universal, se estaban poniendo parches al mínimo para, como decía yo, justificar el IVA y tratar de alguna manera compensar la renta petrolera. No era una propuesta integral, es más, desestructura las propuestas integrales que tenemos en el IMSS y en el ISSSTE, porque queda un gran pendiente. Ahora se votaron estos dos del paquete original, pero discutiremos todavía el ajuste que quieren hacer en materia de la universalidad en salud. Eso está pendiente. A ver, pero regresemos. O sea, el centro de la crítica tuya, de los analistas, etcétera, etcétera, es que establece un conjunto de mínimos que no son suficientes para tener un nivel de vida digna. Ese es justamente, el centro de la crítica es esta. Una ciudadanía como la nuestra en el siglo XXI tiene un espectro de titularidades, así les llamamos en el debate, sociales. ¿Qué significa derechos? Espectro de titularidades son derechos. Son derechos a partir de tu expectativa de vida, a partir de lo que te afrentan los riesgos de vida mismo. Y lo que hemos venido viendo, de hecho, desde los gobiernos de Miguel de la Madrid en adelante, es un recorte de ese cuadro de los derechos a mínimos. Y entonces estos nuevos derechos que se reconocerían, entre comillas, se reconocerían en tu lógica formalmente. Son derechos acotados. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, no se vayan, sigan con nosotros, vamos a seguir conversando con el doctor Gustavo Leal sobre la inseguridad de la seguridad. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios.
es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando con el doctor Gustavo Leal de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco sobre el seguro universal y el seguro del desempleo. Gustavo, en el primer segmento nos decías que estas iniciativas que se acaban de aprobar por la Cámara de Diputados, falta su discusión en la de senadores, habían sido parte de un paquete amarrado al incremento al IVA. Sin embargo, vino la reforma hacendaria y el IVA no se aumentó como estaba establecido. Recordemos que en aquel momento había protestas de maestros por todo el país alrededor de la reforma educativa, había una situación de movilidad y de inconformidad social. ¿Cuál es la relación que hay entre esta reforma hacendaria que se aprobó y lo que hoy acaba de aprobar la Cámara de Diputados en el terreno de la pensión universal y el seguro del desempleo? Claro. Pues yo creo que tocaste el centro principal ahí, que es Peña Nieto estaba muy esperanzado de que su propuesta de incremento al IVA tuviera viabilidad en la medida en que iba a vender estos 4 nuevos derechos exigibles, ¿verdad? ¿Era una propuesta de incrementarlo a qué porcentaje? Bueno, nunca lo dijeron, e incluso Peña Nieto en campaña lo evitó y en los programas con Aguilar Camín negó que iba a haber incremento de impuestos, pero todos sabíamos que estando en el 16% actual, había 2 formas de subirlo. Primero, desaparecer la tasa cero, que eso quiere decir quitar o incorporar al IVA alimentos y medicinas que sin excepción, que están en la tasa cero, y probablemente iba a haber un incremento de 1 o 2 puntos del 17-18% del IVA. Pero nunca se formalizó. Eso nunca lo definieron. Ahora, lo fundamental era esto. En el momento en que anuncia Peña Nieto su reforma hacendaria, que presenta además insistentemente como una reforma social, justamente para vender estos nuevos derechos, estamos en el marco de la gran insurrección magisterial en contra de la reforma educativa. Y hay otro factor muy importante. Andrés Manuel López Obrador está muy posicionado respecto a lo que vendría a ser la propuesta de reforma energética, e incluso el día 8 de septiembre de 2013, cuando Peña Nieto hace la propuesta, hay un gran mitin de López Obrador y se hace la propuesta de reforma hacendaria que presenta Luis Videgaray, horas después de que termina el mitin de Andrés Manuel. Esto es muy importante porque ellos calcularon en efecto que la propuesta del IVA, que era altamente lesiva, iba a tener una contrarreacción y la retiraron. Esto es muy importante en términos de gobierno. La decisión que se tomó ahí desestructuró la reforma hacendaria. La reforma hacendaria pidió el piso. Incluso si se revisan los documentos como yo lo hice, ellos tenían toda una campaña de medios preparada para venderla como reforma social. Ya no les dio tiempo de cambiar los documentos, pero desapareció el IVA y entonces sus 4 derechos exigibles quedaron sin pie. Ajá, o sea, sin recursos para financiarlos. Claro. Y además, no olvides lo que yo subrayo, más que financiar esos derechos, lo que querían era cubrir la renta petrolera con el incremento al IVA. El hueco que la el hueco que iba a generar. En términos de captación. Exactamente, en términos de recaudación. O sea, la famosa cuenta,
De cada hospital, 60% está en el petróleo. Ese hueco que sigue siendo un enigma. Eso es muy interesante. Sí, o sea, tú dices que de cada hospital del sistema público, el 60% entre de 30 los y 60% está pagado con recursos. con recursos del petróleo. Claro. Y con la reforma eso desaparece. Eso desaparece, ¿con qué vas a financiar? Okay. Entonces, esto es muy importante. Lo que pasó en ese momento ha sido poco discutido, pero al perder el pie la reforma hacendaria, en términos de esta justificación social, el costo lo empezaron a pagar otros. Empezó entonces un franco choque entre el sector empresarial, patronal, y Peña Nieto, e incluso consumidores de los, por ejemplo, el 8% que estamos pagando ahora por el refresco, o los incrementos que se dieron, o con otros motivos, en su conjunto. Incrementos a la gasolina. Bueno, el gasolinazo estaba desde antes, pero básicamente los dos nuevos impuestos. El cobro al IVA en las fronteras. Exacto. Ese conjunto de golpes que hay tienen como origen que Peña Nieto perdió el pie del IVA. Y Videgaray, el secretario de Hacienda, inmediatamente publicó un artículo en el Universal donde trató desesperadamente de insistir en que el carácter de la reforma no era recaudatorio, sino seguía siendo social. Pero la verdad, el debate sobre estos 4 derechos exigibles colapsó a partir de ese momento. Bueno, colapsa. Sin embargo, llegamos a la votación. Pasa algo antes que es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? La reforma energética que aprobó el Congreso en diciembre pasado no se le esperaba así el equipo de Peña Nieto. Es una bendición para ellos, es una dádiva. Eso se explica, y es un gran enigma, en buena medida, por la falta de reacción popular a la iniciativa que se presentó ahí. Ahí está el incidente del infarto de Andrés Manuel también, pero desde mi punto de vista ahí hay un asunto abierto que estaba ya también para todos nosotros visible cuando se aprobó la reforma laboral de noviembre de 2012. Se hubiera esperado una reacción popular mucho más fuerte, que en el caso de la reforma energética permitió que los priistas se fueran pues con una canasta de obsequio que ellos no tenían contemplada tan fácilmente. Pero ¿cuál es la relación entre la forma en la que la reforma queda y la aprobación los 4 del derechos desempleo? exigibles que ellos estaban utilizando como sistema de seguridad social universal para justificar el incremento del IVA pasaron a 5º piso. El asunto prioritario para ellos ahora era la reforma secundaria en materia energética y la reforma de las telecomunicaciones. Sí, pero acaban de aprobar la porque tenían que seguridad sacarlo. social. Porque tenían que sacarlo. Pero lo aprobaron. Lo aprobaron, pero no tiene el mismo peso que hubiera tenido si desde el principio hubiera habido el cuadro de que se incrementaba el IVA y desaparecía la tasa cero. Pero tú nos dijiste, no hay dinero para financiar ese programa. Porque no dieron el incremento del IVA. Esos derechos. Entonces, ¿de dónde se va a financiar Aquí una viene, y otra cosa? Eso le da la naturaleza. Yo distingo entre la propuesta, digamos, la propuesta original, la que retomó Peña Nieto de Santiago Levy. Después, lo que él mandó como iniciativa al Ejecutivo Federal, en términos de una propuesta de reforma hacendaria social. Y lo que finalmente se ha aprobado. Lo que se ha aprobado ya es una caricatura, es una simulación de lo que estos seguros originalmente ellos pensaron que les iban a dar. O sea, eran mucho más ambiciosos, nos dices. No sabemos exactamente, porque como ya no hubo el recurso, la versión que nos llegó, que es la que hemos trabajado, que fue presentada como iniciativa de reforma fiscal, ya está muy acotada. Son derechos, como decía yo, nuevos a la baja, pero no le dieron el relieve que en otro momento, si hubieran decidido incrementar el IVA, estaban obligados a darle. Pero a ver, esos derechos, estamos hablando de 2 derechos nuevos, ¿no? La pensión universal, ¿no? Y el seguro de desempleo, sí. Esa pensión universal, otra vez te preguntaría, ¿qué problema tiene más allá de que el dinero que cada persona recibiría es una cantidad limitada para lo que pueden ser sus necesidades? ¿Cuál es la relación entre esa pensión, por ejemplo, y el salario mínimo? Vamos a tomar el caso holandés para compararlo. En el mercado laboral holandés hay evidentemente una situación de pensión universal. Las prestaciones siempre te alcanzan en todo, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de lo que son pues, los servicios sociales básicos. Por ejemplo, si una mujer cae del mercado de trabajo porque ahí hay contrato temporal,
tiene la red de seguridad social que la protege en pensiones y en salud. Esa pensión universal en México, para que fuera realmente universal, debería operar como este modelo holandés, cosa que no hace. Son 580 pesos lo que van a dar y no hay red de salud real que soporte, en este caso, a una mujer que hubiera caído en condición de desempleo. ¿El Seguro Eso Popular es. no El Seguro forma Popular parte de esta red? No forma parte de esta red. La parte de salud la vamos a discutir todavía. Si te parece, lo podemos dejar al final, porque de los 4 derechos exigibles, uno desapareció en el recorrido. Desapareció el seguro de riesgos de trabajo. De los 4 quedaron 3. Y de los 3 aprobaron ahorita 2. Está pendiente el de salud. Y bueno, más allá entonces de su insuficiencia, otorgar este derecho implica levantar padrones. Así es. Y implica el riesgo de que prácticas clientelares se reproduzcan. ¿Qué quiero decir con esto? De que se condicione el voto a favor de un determinado partido o candidato, ¿no?, a cambio de dar ese bono. ¿Tú ves ese peligro o no? No solo es un peligro, es una realidad. La Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles, desde el año de noviembre 2013, en cuanto la iniciativa de esta pensión universal estaba ya en las cámaras, promocionó dentro de lo que es propiamente el programa de ellos, esta pensión universal, porque la Secretaría de Desarrollo Social maneja el programa 65 y más, que inventó Fox tratando de tapar el del DF de Andrés Manuel López Obrador, y que se llamaba 70 y más. 65 más es un programa que ya tiene la Secretaría de Desarrollo Social, e incluso lo que se votó hace 2 días en la Cámara de Diputados le deja la operación de la pensión universal a Rosario Robles, curiosamente, para que pase al IMSS hasta el año 2016. Es decir, va a cruzar la elección 2015. Está perfectamente claro el uso que va a hacer Peña Nieto y el nuevo PRI de esta pensión universal para la elección del 2015. Así, pero lo que nos estás diciendo es, además de esta pensión en la Ciudad de México, ya existía a nivel nacional. No, hay algunos estados del país que replicaron la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que es del año 2002. Uh-huh. Es curioso, pero por ejemplo, Graco en Morelos o Núñez en Tabasco, todos quisieran tener ese esquema. Hay una mímesis de esos programas perredistas, podríamos decir, originales de la agenda AMLO en el espectro de la izquierda que gobierna en el país. El más completo, sin duda, es el del gobierno del Distrito Federal. Ahora, el programa 65 y más, que tiene ahora la Secretaría de Desarrollo Social, es un programa que tiene alcance nacional a partir del patrón de Sedesol y está cruzado. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que va a operar a partir de solicitudes directas donde tú aceptas o rechazas. Ese es el programa 65 y más. O sea, cualquier persona que tenga más de 65 años y que esté viviendo en cualquier lugar de México puede pedir. Falta que se lo den, y aquí se cruza otro factor electoral más, la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este momento tenemos 604 municipios que ha establecido Peña Nieto y Rosario Robles como prioritarios. Ahí entran estos programas como el 65 y más, y la pensión universal la van a operar ellos hasta el año 2016, dentro de estas reglas de operación. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, estamos frente a un programa, un derecho, entre comillas, que tendría consecuencias clientelares. Vamos, claro. Si te parece, a una pequeña pausa. No se vayan, sigan con nosotros en la Contracorriente.
la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando con el doctor Gustavo Leal de la Universidad Autónoma Metropolitana y articulista del periódico La Jornada sobre la inseguridad de los seguros universal y laboral que se acaba de aprobar. Gustavo, de esto tú has escrito ampliamente desde hace mucho tiempo, pero acabas de publicar 3 libros que dan cuenta de ellos, ¿no? Claro. Sí. Además de, por supuesto, los artículos de La Jornada, que son de una importancia mayúscula porque llegan a un universo muy grande de lectores interesados en esta materia, estos libros que han sido libros publicados... como estos, ¿no? Sí, claro. Han sido publicados en este momento 3 de esto que yo llamo la saga, pues propiamente dicha de la propuesta de seguridad social universal, se va descomponiendo, como he tratado de comunicar ahorita, entre lo que se propuso originalmente, lo que se envió al Congreso, lo que se aprobó y finalmente los desafíos que plantea. Eso es lo que la saga de estos libros va postulando. Y ahí, me imagino, explicarás esto que comenzabas a decirnos en uno de los segmentos anteriores, sobre cómo lo que se aprobó son derechos acotados. ¿Qué quieres decir con eso? Claro. ¿Qué significa eso? Este es el centro, podríamos decir, de lo que yo he emplazado como una crítica a todos los que han defendido estos modelos de universalidad para México y particularmente a la responsabilidad del Estado. Digamos que aquí tenemos 2 niveles. El primero es que el Estado mexicano, aquí sí con el Seguro Popular, en un diseño directo del que entonces era secretario de Salud, Julio Frenk. A ver, Seguro Popular. ¿Qué es el Seguro Popular? Es un esquema de aseguramiento que ofrecieron los foxistas, que por primera vez racionan... ¿Pero de aseguramiento de qué? ¿De vida? ¿De salud? De salud. Ese es exclusivo de salud. Okay. Por primera vez en México... Es un seguro médico. Es un seguro... Bueno, es casi como una póliza de seguro médico privado a la baja. Por primera vez tuvimos en México, en el diseño de Julio Frenk y el secretario de Hacienda de entonces, Julio Frenk, secretario de Salud. De Salud de Fox, y Francisco Gil Díaz, su secretario de Hacienda, una propuesta igual parecida a la de Peña Nieto ahora, donde se hablaba de la expansión de los derechos sociales. Pero en verdad lo que hizo el Seguro Popular fue por primera vez ofrecer a todos los mexicanos un catálogo de servicios acotado, que por supuesto... De servicios médicos. Médicos. Si el Seguro Popular es exclusivamente un seguro médico.
Este catálogo universal de servicios esenciales por primera vez acotaba la responsabilidad del Estado. Es decir, si a ti te pegaba un cáncer, si te pegaba una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, eso no te lo cubre. Eso fue la primera vez que oímos a un demagogo, como el secretario de Salud de Fox, Julio Frenk, que hablaba de expansión de derechos sociales. Y ellos los llaman derechos explícitos, dando a entender que lo que tenemos ahora en el IMSS y en el ISSSTE están implícitos, lo cual es falso, porque si tú ves la ley, están perfectamente claro a qué tienes derecho. Este es el primer momento en que yo creo que llegamos a un racionamiento en la cartera de prestación del Estado. O sea, se ofrecen derechos Acotados. a condición de que sean chiquititos y los grandotes Te los trasladan, abriendo oportunidades de mercado. En el caso de la te los salud, trasladan a hospitales privados. todavía no está la forma, pero la secretaria actual de Salud, Mercedes Juan, ha insistido que dentro del proyecto de reforma de salud que falta de Peña, está contemplada la participación del sector asegurador y privado en este sentido. Entonces se reconocen derechos pequeñitos. Acotados. Pero se exalta demagógicamente que hay un empoderamiento de la ciudadanía. Eso es justo lo que repitió Levy en su propuesta original, lo que retomó Peña Nieto y lo que fundamentaba la reforma hacendaria, que como dije yo quedó acotado en la medida en que no hubo el incremento al IVA. Y lo que tú dices es, este seguro universal que se acaba de aprobar, solamente establece una pensión de una cantidad Ridícula, de 580 dinero que no pesos resuelve mensuales. y deja todo otro tipo de La responsabilidad necesidades fuera de la responsabilidad estatal. Claro, te hace Por una ejemplo, redu- la atención médica. Claro, la atención médica y todo el cuadro del envejecimiento hace una reducción de la persona ciudadana a 580 pesos. A ver, ¿qué mensuales. significa ese cuadro de envejecimiento? O sea, una gente de edad mayor, ¿qué necesidades tendría que ser atendidas por el Estado? Tendría que tener, en primer lugar, un servicio de salud oportuno y resolutivo de acuerdo a su edad, cosa que no existe. El Seguro Popular te acota a padecimientos que no enferman ahorita y matan a los mexicanos. En segundo lugar, necesitaría una red de protección social para caer en ella en lo que llamamos servicios sociales integrados. ¿Qué Por son qué? ejemplo, que te pudieras desplazar con condiciones de seguridad, con apoyo, que tuvieras centros de rehabilitación de acuerdo a lo que te está sucediendo. Y tercero, lo más importante, enfrentar el cuadro de envejecimiento no en soledad, sino en compañía. Ajá. O sea, el acotamiento de los derechos, Todo eso tendría que ser responsabilidad del Estado. todo. Ahora, esto podría llevar pero a una no lo par- es. No lo es. En términos modernos podríamos decir, podría tener una responsabilidad del Estado y el ciudadano podría participar corresponsablemente. Eso sería la discusión correcta. Lo que está pasando en México es que se te está reduciendo con el argumento tramposo de que te expanden derechos. Y eso ya lo vimos con el Seguro Popular. Si tú te enfermas de cualquiera de las cosas complejas, no te lo cubre la póliza del Seguro Popular. Igual con la pensión universal que ahora acaban de votar penosamente estos diputados, que votaron a favor, y con el seguro de desempleo, no están más que dotando al Estado de un revestimiento demagógico respecto al derecho social, pero no te amplían la prestación. O sea, te dicen que te reconocen derechos siempre y cuando no los puedas ejercer. Ese es el secreto. Ahora, aquí se plantea un problema de mucho costo para una infinidad de voces que están documentadas en mis libros y que yo he denunciado sistemáticamente, que se adscribieron a esta posición de entrada de la universalidad de Peña Nieto. Me refiero básicamente a segmentos pues, de la izquierda y del propio PRD. Por ejemplo, el caso de Aureoles ayer. Si te parece, Correcto. dejemos eso para un poquito más adelante, ¿no? Y nos explicas en qué consiste el seguro de desempleo con más detalle. Ya nos diste Claro. algunos elementos. El seguro de desempleo mexicano, el que votaron ayer, le va a servir a Peña Nieto para vender en el mundo, después de la reforma laboral, que México tiene un seguro de desempleo. ¿Pero en qué consiste? Consiste básicamente en que tú, en caso de que entraras en condición de desempleo, porque tienes una serie de prerequisitos antes, estuviste trabajando 2 años y te desemplearon, estás en el apartado A, es decir, formas parte de los trabajadores al servicio de la iniciativa privada,
caes en condición de desempleo, entonces el Estado supuestamente te va a administrar 6 pagos decrecientes y el problema es este. ¿Con qué se va a financiar? ¿Con Como qué no se va a hubo reforma financiar? fiscal, la solución que ya estaba en la propuesta original que enviaron a las cámaras, no es nueva, es robar del fondo de vivienda de los trabajadores, que es 5% que aportan los patrones, 3%. O sea, tú vas a financiar de tu propio fondo de vivienda el momento en el cual incurrieras en desempleo. Esto es una barbaridad. O sea, es el fondo de los trabajadores el que es utilizado para financiar el desempleo. En el momento en que incurrieras. No hay recursos nuevos. No hay, ahí viene el problema. El enfrentamiento entre Peña y el sector patronal, con motivo de que no incrementó el IVA, tuvo cierto calibre. Y esto acabó con una especie de armisticio, ese pacto de certidumbre económica que hizo público hace un mes Videgaray. El gobierno mexicano, en una medida insólita, decidió que no iba a subir los impuestos hasta que termine el gobierno de Peña Nieto, lo cual es medio una barbaridad. Claro, tiene una cláusula de escape, lo que comunicaron. Estamos hablando de la negociación que se dio después Después de que renunciaron al IVA. de que se aprobó eso. Y que se repartieron el costo entre diferentes actores de lo que no se incrementó. Hubo una declaración explícita de que ya no se iban a aumentar más impuestos. Se requería eso porque el sector patronal hizo una huelga de inversiones. Estaba forzado el gobierno de Peña Nieto a hacer ese pronunciamiento. Ahora, el pronunciamiento tiene una cláusula de salida. Dice, en caso de que las condiciones macroeconómicas lo exigieran, yo puedo garantizar que el gobierno de Peña Nieto no va a poder sostener esa apuesta. Ningún gobierno del mundo renuncia a subir impuestos. ¿Cuándo se ha visto eso? Esto es muy importante para entender lo que pasó con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo se vota exactamente una semana después de este pronunciamiento del gobierno mexicano respecto a que no va a subir impuestos. O sea que la máquina automática electoral de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados tenía la obligación de sacar esto a costa, evidentemente, del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, porque el gobierno mexicano no estaba dispuesto a poner un solo impuesto más al sector patronal. Eso va a significar que no va a haber recursos para financiar los programas de vivienda. O que van a disminuir. Es una merma considerable. Y aquí volvemos a escuchar algo penoso. Las autoridades del Infonavit, el propio secretario de Hacienda, ahora en este debate, tuvieron que salir a aclarar que tenía suficiencia, si vale la redundancia, el Infonavit, como para financiar esta merma. No es cierto. Ya hay una mordida del 3% a un fondo de vivienda del 5%. Cualquier joven que quisiera comprar una casa, en vez de tener 5, tiene 2. Esto es una campaña publicitaria que muestra la poca seriedad de la propuesta de Peña Nieto y lo poco viable que va a ser este seguro de desempleo temporal. Estamos entonces hablando prácticamente de reformas cosméticas. Esta última es básicamente cosmética y yo la vincularía a la reforma laboral. Y aquí hay que considerar... Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos instantes para terminar esta reflexión. No se vayan, sigan con nosotros. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida
tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Estamos de regreso en la Contracorriente conversando con Gustavo Leal sobre la inseguridad de los nuevos seguros. Gustavo, en los libros que tú has venido escribiendo, que son libros que has publicado junto con los trabajadores del sector salud y de la seguridad social. Y que debates con ellos, forma parte de de este proceso de reflexión y retroalimentación de una reflexión. Estos libros, ¿cómo los fuiste elaborando? En realidad estos libros vienen a ser el final de un largo recorrido de una estrategia de comunicación y de investigación que yo he siempre considerado algo vital. Yo no creo que haya investigación en este terreno. Este libro, por ejemplo, que tenemos en pantalla, Sí. Seguridad Social Universal y Elección 2000. ese trata básicamente sobre Ese la tiene propuesta de la campaña. propuesta original, sí. Ajá. Lo que tiene ahí es la propuesta original y cómo se fueron alineando los intereses detrás de esta propuesta, los intereses que querían cuota de mercado, particularmente en el sector de la salud y la seguridad social. Sí. Y este otro libro, el de la Seguridad Social Universal de Peña Nieto y su gabinete. Ahí lo que tenemos es cómo los intereses se expresan justamente con la propuesta de universalidad en el gabinete. Está por un lado la doctora Mercedes Juan, que viene a representar la Fundación Mexicana para la Salud, pero también tenemos al actual director del IMSS, José Antonio González Anaya, que fue el asesor principal de Peña Nieto, de Calderón en la reforma del ISSSTE. Y este otro libro de Seguridad Social Universal 2012-2013, Pasos Iniciales. Aquí lo que tenemos es cómo aparece uno de los programas más taquilleros de Peña Nieto, que no mencioné hoy porque no fue votado, dado que es un programa federal que opera Sedesol, que es el famoso Seguro para Jefas de Familia, y cómo se ve ya el uso electoral del programa 65 y más. Tendrás que escribir uno ahora sobre Ya viene en proceso. cómo se votó Lo estoy preparando estas ya. reformas. Mientras lo podemos leer, ¿por qué un sector de la izquierda electoral Claro. aprueba una medida de esta naturaleza, a pesar de las consideraciones que tú haces en el sentido de que se trata de reformas acotadas, de Derechos reducidos. de derechos limitados? Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, en efecto, de la izquierda mexicana, y lo vimos en el libro número 1. Se puede ver que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene pronunciamientos sobre la universalidad. Grupos de investigadores que tradicionalmente nosotros identificábamos con propuestas más bien de reforma diferente del sector de la salud y la seguridad social, de la UNAM, por ejemplo, Rolando Cordera,
párrafos exactos que parecen calcados de la propuesta del gobierno. Hoy día incluso hay un candidato a consejero electoral, Ciro Murayama, que sistemáticamente en su columna del Universal y en sus posiciones defiende este modelo de universalidad, a pesar de que está claro que desde el principio iba a terminar en lo que yo denuncié, derechos acotados. Yo creo que aquí hay una insuficiencia absoluta de la propuesta de izquierda por un sencillo motivo. No han tenido la sencillez para acabar de conocer el sector de la salud y la seguridad social. Su conocimiento es superficial, absolutamente epidérmico, y en el momento en que les puede resultar rentable políticamente hablar de él, están dispuestos a adoptar conceptos como el de la universalidad porque no tienen realmente soporte suficiente en su concepto de integralidad. Pondré un caso aquí, Miguel Barbosa, por ejemplo, el senador actual. Otro caso un poco más fino, pero que tampoco en su momento supo salir al quite, fue el de Dolores Padierna. En su conjunto, este conjunto de representantes populares que deberían tener un nivel de debate diferente, lo único que hacen es adoptar casi por ósmosis la propuesta gubernamental. Y eso fue lo que penosamente hace 2 días vimos en la Cámara de Diputados. Silvano Auroles, Miguel Alonso Raya, 2 personas que abiertamente dijeron: respetamos la posición que critica que estos derechos sean acotados, pero nosotros pensamos que es un paso adelante. Revela que su discurso está completamente atrasado. Pero tu posición no es maximalista, no es mejor un poco que nada. No, yo creo que eso no es maximalismo, porque al fin y al cabo a quienes están apostando hacia el futuro, eso yo creo que sería realmente una posición maximalista, es a los jóvenes. Todo esto está operando dentro de un marco de reforma laboral que tiene nuevos tipos de contratación y que tiene terciarización o outsourcing como un recurso generalizado. Ahí está el paquete de Peña Nieto. Lo que se pierde de vista en estas posiciones es que lo que oferta hacia el exterior Enrique Peña Nieto es un país laboralmente barato y con una franca desregulación ambiental para atraer inversión. Y esto le sirve como un soporte demagógico. Pero en realidad a quien se va a golpear con esta pensión universal y a quien se va a golpear con este fraude de seguro de desempleo es a los jóvenes que ya están siendo víctimas de esa reforma laboral. Y aquí yo creo que esta izquierda no estuvo nunca a la altura del compromiso intergeneracional que tenemos con estos jóvenes. No hay maximalismo, al contrario, lo que hay por parte de ellos es un minimalismo estratégico que está sacrificando a la siguiente generación. Cuando hablamos del seguro de desempleo, estamos hablando solamente de una parte de la población económicamente El apartado a 14 millones de mexicanos, de los cuales son beneficiarios por como está acotado, muy probablemente solo 2.2 millones de mexicanos. ¿Qué universalidad tiene eso? Ninguna. Aunque muchos trabajadores se encuentran en la informalidad. La totalidad está casi ahí. Sin derechos reconocidos. No tienen derecho a ese seguro. Ese mundo de los servicios y de la informalidad permanecería fuera del reconocimiento Está completamente fuera. Está completamente fuera porque solo lo adoptaron para los trabajadores del apartado A que además tengan 2 años de empleo y de repente lo pierdan. Aquí es increíble el silencio del sector corporativo, podríamos decir, de los trabajadores. La CTM, el Congreso del Trabajo, que también guardaron ese silencio en el caso de la reforma laboral, ¿no? Estamos viendo un desmantelamiento de una propuesta de integralidad en la salud y la seguridad social y ellos se quedan callados. Y los representantes del PRD que acabo de mencionar dan una muestra de que no tienen en lo más mínimo un proyecto alternativo para la nueva generación. Bueno, ¿qué sigue entonces, Gustavo, para amarrar y aterrizar ya en esta fase final del programa? Lo que sigue es este dictamen, que se votó hace 2 días en la Cámara de Diputados, pasará al Senado. Ahí tendremos una nueva vuelta al debate. Espero yo que el segmento perredista ahí, sobre todo el segmento de Dolores Padierna, refine sus argumentos para denunciar la naturaleza despojo de lo que es propiamente el seguro de desempleo. Y lo que sigue es, muy pronto, empezaremos a discutir lo mismo en materia de salud.
Aquí el riesgo es más grande, porque la doctora Mercedes Juan, actual secretaria de Salud, es una promotora sistemática desde que dirigió la Fundación Mexicana para la Salud de Frenk y de Soberón, exsecretarios vinculados a esta fundación, para que se abra el mercado de servicios médicos. Hasta donde tengo yo información... ¿Qué significa abrir el mercado de servicios médicos? Que ¿por qué no nos un lo explicas? paciente pudiera ser, en la propuesta de Sistema Universal, atendido tanto en el IMSS, en el ISSSTE, en el Seguro Popular o en un hospital privado. ¿Y quién pagaría eso? Constituirías un fondo único y distribuirías los recursos para que apoyen al paciente en cualquiera de estas O opciones. sea, el dinero público serviría para pagar servicios en privados un hospital en este privado. caso, claro, como ya pasa con el Seguro Popular. Algo que beneficiaría mucho a los Vázquerraña y a Sí, los pero dueños sobre de todo afectaría mucho a las instituciones grandes de seguridad social. Les quitaría la naturaleza integral que tienen. Entonces, mi pronóstico es que vamos a un debate más o menos intenso en el Senado para estos dos derechos acotados y se abrirá el gran debate de la salud. Yo creo que la conclusión es esta. Enrique Peña Nieto realmente está comprometido con un desmantelamiento franco de la propuesta original de integralidad que teníamos en México. Dos, para eso se ha servido del discurso de la OIT, lo cual es una pena, porque la Organización Internacional del Trabajo la considerábamos siempre defensora de un principio de integralidad, pero tiene una urticaria neoliberal la OIT. Y en México tenemos representantes de todo el arco político y analistas, además de muchas fundaciones, también dentro del mundo de los abogados, que ven con simpatía este recorte de la universalidad. Yo creo que lo que sigue, evidentemente, es la manera en que la generación joven va a parar estas iniciativas restrictivas de sus derechos y atentatorias de algo como salud y seguridad social que tuvimos nosotros. Y en lo inmediato, medidas para impedir el funcionamiento clientelar de la pensión universal. Por supuesto que eso dependería en buena medida de que creciera la denuncia, que estoy además haciendo ahorita aquí anticipadamente, de que la pensión universal que votaron hace 2 días la va a operar Rosario Robles hasta 2016 en que pasa el IMSS. Ahí se necesitaría que todos los partidos y las organizaciones sociales denunciaran este posible uso, que ya vemos también en el programa de seguro de jefas de familia, que lamentablemente hoy no pude documentar, pero que en otro programa con mucho gusto podemos ver cómo está operando ya directamente en beneficio de lo que para el PRI es una elección crucial, que es su refrendo en el 2015 como partido de mayoría. Gustavo, podríamos entonces resumir diciendo que con estas reformas se están reconociendo derechos que no son realmente tales. Claro. Que se está creando la ilusión de que se está defendiendo a sectores de la población cuando no está sucediendo realmente eso, que partes muy importantes de la población mexicana están excluidas y que se está sacrificando a una generación entera y creando un conjunto de herramientas de corte clientelar y corporativo para orientar el voto a favor del partido que hoy está en el gobierno. Lo resumiste muy bien. Realmente esto es, para muy pocos, con una altísima rentabilidad electoral. Pues, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar hoy en La Contracorriente. Quédese en Rompeviento Televisión por Internet. Ya saben, a continuación viene Lo que Rompeviento se llevó, con la atinadísima conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la próxima semana.